Hola mi gente, hoy vamos a ver lo que es Solid en la programación, que es como programar mejor, o sea, las buenas prácticas. Vamos a eso, Solid. Es una sigla que cada letra representa algo. Así que vamos. Michael Feathers. Y al final, los objetivos de Solid son varios, pero los principales pasarían por intentar hacer que el código sea más mantenible, es decir, que sea muy fácil aplicar cambios y arreglar errores, y además facilitar la incorporación de nuevas funcionalidades, hacer el código más legible y fácil de entender. Los 5 principios Solid serían los siguientes. Los nombres están en inglés para mantener el acrónimo: Single Responsibility Principle, Open Close Principle, Liskov Substitution Principle, Interface Segregation Principle y Dependency Inversion Principle. Y sin mucho más, vamos a explicar un poco más en detalle cada uno de estos principios. No entendí ni una... nada. No, mentira. En realidad es como para, por ejemplo, un método no puede tener más de 4 argumentos, ¿cachai? Y cosas así. Los métodos no pueden ser más de 10 líneas, por ejemplo, son para que el código sea más entendible entre programadores. Miren, ahí tiene el Pokémon. Para entender cómo nos pueden ayudar a hacer mejor código. Y el primero que vamos a ver es el principio de responsabilidad única. Este principio indica que cada clase debería tener una sola responsabilidad, debería encargarse de una sola parte del sistema. El objetivo es conseguir que nuestras clases hagan una sola cosa. De esta forma podemos asegurar que la hacen muy bien. Un ejemplo donde esto se ve rápidamente es en el código, pues por ejemplo, del registro de un nuevo usuario en cualquier plataforma web. Podríamos tener en la clase que crea el nuevo usuario la lógica de encriptado de su contraseña. Pero si lo hiciéramos así, le estamos dando a esta clase dos responsabilidades, aunque parezca que no. Una responsabilidad es crear el propio objeto del usuario, con la información necesaria que define esta clase. Otra, decidir cómo encriptar su contraseña. Deberemos modificar esta clase tanto si queremos añadir atributos al usuario como si queremos cambiar el algoritmo de encriptación, cosa que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, estamos rompiendo el principio de responsabilidad única. La forma correcta de hacerlo según SRP sería mover todo el código de encriptación de contraseña a su propia clase, para que de esta forma el comportamiento de encriptado quede encapsulado. Ahora sí, Cada método tiene que hacer solamente una cosa. la clase tiene su propia responsabilidad. La clase que crea el usuario delega a la clase de encriptado las responsabilidades que ella no puede asumir. El segundo principio Solid es el principio de abierto cerrado. La definición formal dice que una entidad software debe quedarse abierta para su extensión, pero cerrada para su modificación. Básicamente, lo que intentamos conseguir con este principio es que la funcionalidad básica de nuestro sistema esté protegida, que no se pueda romper, que sea difícil romper. Y para conseguir eso, lo que nos dice hacer es que para añadir funcionalidades tenemos que escribir nuevo código, no modificar código existente que seguramente ya funciona. Tenemos que intentar escribir código que no se tenga que cambiar cada vez que tenemos que modificar los requerimientos. Pero conseguir esto no es fácil. Para hacerlo hay muchas herramientas, pero las más obvias son la herencia y el polimorfismo. Vamos a verlo muy claro con un ejemplo. Imaginemos que tenemos una clase que define pues rectángulos y tiene las propiedades pues de altura y de anchura. Tenemos una clase que se encarga de calcular el área total pues de un conjunto de estos rectángulos y por lo tanto hace la multiplicación de la anchura por la altura, el cálculo del área. Esto, si el requerimiento es área de rectángulos, funciona perfectamente. Pero ¿qué pasa si ahora queremos que también calcule áreas de triángulos? La fórmula de área de triángulos es diferente, por lo tanto tenemos que modificar nuestra clase para tener en cuenta la nueva posible fórmula. Y esto nos pasará cada vez que queramos añadir funcionalidades. Nuestra clase está abierta. Polimorfismo. O sea, tendremos que crear primero un método que se llama figura geométrica. Entonces, el figura geométrica puede ser un triángulo y también un cuadrado. Entonces, figura geométrica como triángulo sería como con una fórmula y con cuadrado otra forma. O con animales puede ser un perro o también un gato. Entonces definimos primero a la clase animal, que tiene un nombre, y como herencia de la interfaz quedaría un perro que también puede ser operado y se puede alimentar, por ejemplo, pero este perro va a comer carne y el gato pescado. Para su modificación, por lo que hay peligro de incorporar bugs cada vez que queremos añadir nueva funcionalidad. La forma correcta de hacerlo sería utilizar polimorfismo en este caso. Crear una clase base de pues forma o shape que tiene la función calcular área. La clase que calcula el área solo tiene que preguntar pues a la forma qué área tiene. Este lo hizo como shape, forma, y yo le puse clase geométrica. ¿Qué área tiene el objeto? Ni siquiera debería saber si es un triángulo, un rectángulo o un círculo. Con este diseño, para añadir nuevas formas, basta con crear nuevas clases que hereden de la clase base. Es un diseño mucho más robusto y muchísimo más fácil de extender. Luego, como tercer principio, tenemos uno que por su nombre asusta, pero que en realidad ya hemos visto en el ejemplo anterior, y que está muy relacionado con el polimorfismo, y es el principio de sustitución de Liskov. Básicamente, lo que nos dice este principio es que toda clase que es hija de otra clase debe poder utilizarse como si fuera el mismo padre. Nadie que necesite utilizar el padre tiene que comportarse diferente si interactúa con cualquiera de sus descendientes. Existe un meme bastante famoso que utiliza a patos como ejemplo. Creo que los informáticos tenemos cierto problema con estos animales, sobre todo con los patitos de goma. Así que el ejemplo que vamos a ver para este principio va a ser con patos. Definimos que la clase pato tiene los métodos nadar, los métodos volar y el método hacer quack. Y ahora queremos representar un pato de goma, que nada, hace quack, pero no vuela. Sí, por ejemplo, devolvemos error cuando llamamos a volar, estamos violando el principio de sustitución, ya que el sistema se comporta diferente si estamos ante un pato de goma o ante un pato convencional, por lo que tendremos que añadir cierta lógica, tendremos que añadir comprobaciones solo por este caso concreto. Una posible solución sería hacer que volar en pato de goma sea una función vacía, una función que no hace nada, pero esto, como podéis imaginar, huele un poco mal. La solución es rediseñar el sistema con componentes individuales o interfaces, de forma que ahora pato de goma no hereda de pato, sino que implementa las interfaces de nadar, hacer quack, pero no la de volar. Con este cambio de diseño hemos definido mucho mejor lo que es un pato de goma. Y esto es uno de los principales puntos de encuentro que hay entre la herencia y el diseño por componentes. Intentaré profundizar en ello en otro vídeo. Pero ahora continuamos con el siguiente principio Solid. Nos encontramos con el principio de segregación de la interfaz, que como su nombre no se entiende nada, vamos... Ya
eso es como igual lógica, como obviamente un pato de goma no va a poder volar. Entonces no le vamos a poner el método volar. Para, por ejemplo, sería como ponerle que vuele 5 kilómetros. No, porque los patos no de goma no vuelan. O sí. Vamos a intentar explicarlo directamente con un ejemplo. Y un ejemplo que se entiende muy bien y que es precisamente lo que llevó a Robert Martin a determinar este principio es el caso de la empresa Xerox. Xerox creó y desarrolló una impresora que era capaz de hacer varias cosas, aparte de imprimir, obviamente. Era una impresora capaz de grabar las hojas y de enviar fax, por ejemplo. Como Xerox desarrolló todo el sistema, el software también estaba creado por ellos, desde cero. Y de hecho, el mismo Robert era quien, como consultor, trabajaba en esa empresa. Durante el desarrollo se dieron cuenta de que a medida que iban añadiendo funcionalidades, cualquier cambio, por pequeño que fuera, era cada vez más complicado de introducir. Y las compilaciones del sistema eran cada vez más y más lentas, aunque cambiaras una mínima variable. La causa de este problema era de diseño. Había una clase en el sistema que se llamaba Job. Definía una petición de realizar un trabajo de impresión. Esta clase Job era enorme, había crecido muchísimo. Incorporaba lógica de grapado, lógica de envío por fax, lógica de impresión normal. Había métodos en la clase Job que eran solo utilizados por partes muy concretas del sistema. Se utilizaban muy poco. Y además, estas diferentes partes que solo querían a Job para preguntarle cierta cosa, tenían acceso a toda la lógica que tenía la clase Job. La solución que se propuso fue segregar. Conchetumare, estoy tapando toda la wea. Por la puta. Pero da lo mismo, porque el viejo culeado da lo mismo que Las interfaces, separarlas, crearon una capa intermedia que especializaba la clase Job, creando interfaces como Print Job y Staple Job, cada una orientada específicamente a las funciones de impresión y de grapado. Siempre la cago. Desde entonces, quien necesitara utilizar Job no utilizaba Job, sino que utilizaba sus interfaces. De hecho, la clase Job pasó a ser privada. Nadie podía utilizarla directamente. Solo sus interfaces eran hechas públicas. Resumidamente, y un poco el resumen de este principio, es que es mejor tener muchas clases pequeñas y especializadas que una clase enorme. Con una clase enorme acabas utilizando solo pequeñas partes en todo tu código. En cambio, con clases pequeñas y específicas, eres capaz de targetizar mucho mejor las necesidades. Es como la misma wea de la otra wea, po. Pero bueno, acá el pelado explica súper bien. Pero no importa, yo voy a ser pelado como él. Y finalmente llegamos a la D de Solid, el último principio, el principio de inversión de la dependencia. Y la formulación oficial de este principio dice que los módulos de alto nivel no deberían depender de los módulos de bajo nivel, ambos deberían depender de interfaces. Es decir, este principio se basa en la abstracción. Las implementaciones concretas no deben depender de otras implementaciones concretas, sino de capas abstractas. Esto lo que nos permite es reducir el desacople entre sistemas de software. Nos permite, por ejemplo, no depender de si nuestra base de datos utiliza una tecnología u otra, porque nuestro código no depende de ninguna forma de qué base de datos utilizamos, sino de una abstracción que hemos construido entre medio. La comunicación entre los componentes del sistema es siempre Me tiré un pedo. mediante interfaces, y esto nos permite tener libertad a la hora de decidir las implementaciones concretas de cada elemento. Por ejemplo, podríamos cambiar la base de datos de MongoDB a PostgreSQL sin afectar a ninguna parte del sistema. Sería totalmente transparente. Y con esto hemos visto ya los 5 principios de Solid. Pero como último mensaje quiero decir que Solid es Ah, claro, que tenemos que cambiar las partes chicas y no las partes una grandes. herramienta. Son un conjunto de principios que sirven un propósito. Y esa Así pues, tenemos que tener Solid para que la gente no entienda, como yo le estaba diciendo. Bueno, por favor, te dejo un like, por favor, suscríbete y escucha mi música. Este es mi proyecto secundario, Música para no escuchar, y Gustavo WTF en Spotify. Sígueme en Instagram, Gustavo WTF6. Nos vemos en el próximo video.